decíamos que un problema grave en Colosas, es que estaban falsos maestros infiltrando errores acerca de quién era Cristo. Le estaban diciendo a los cristianos, está bien que creas en Cristo, pero necesitas un conocimiento superior. Necesitas un conocimiento adicional. Esto fue desarrollado luego como algo que se conoció como gnosticismo, de que hay un conocimiento elevado, superior, que te acerca a la comunión con los dioses. Así lo decían ellos, ¿no? No solo eso, pero decían, Cristo no puede ser Dios y hombre al mismo tiempo. Ellos decían, si Jesús es Dios, entonces no podía ser un hombre, porque una de las premisas de lo que luego se conocería como el gnosticismo es que todo lo espiritual es bueno y toda la materia es mala, todo lo físico es malo. Entonces ellos decían, si Jesús es Dios, entonces es espiritual, pero no puede tener un cuerpo. Entonces llegaron a ideas extrañas que yo les he compartido en algún momento y lo vamos a ver más en detalle cuando avancemos, pero llegaron a decir que Jesús no tenía un cuerpo físico, sino que tenía apariencia de cuerpo. Ellos decían, porque en aquellos días, ya ves, había gente que había visto a Jesús. Ellos decían, sí, lo hemos visto. Bueno, tenía apariencia de cuerpo, pero no tenía un cuerpo real, ¿no? Incluso llegaron a decir, cuando caminaba en la playa no dejaba huellas en la arena, porque ellos decían no tenía un cuerpo. Entonces, Pablo corrige todo eso, y si tú ves el capítulo 1, te das cuenta de que Pablo está poniendo en orden todas esas cosas. Pablo dice, Cristo es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Verso 15 en adelante. Todo fue creado por Él. Entonces Pablo está corrigiendo de que no existe tal cosa como lo espiritual es bueno, lo físico es malo. Dice, Cristo creó todas las cosas y Él es Dios. Él es la imagen exacta de la gloria de Dios. Entonces Pablo está corrigiendo todo eso, pero de una forma muy hábil nos empieza a transicionar de Dios, como empezó la carta, agradeciendo a Dios y exaltando a Dios Padre. Y Pablo, si te vas a dar cuenta en el verso de hoy, empieza a hacer una transición sutil pero clara hacia la persona de Cristo. Así que la semana pasada terminamos hablando, si te acuerdas, cómo cultivar un corazón agradecido. Decíamos que era parte del andar del cristiano, tener un corazón agradecido hacia Dios. Y decíamos, Dios nos ha dado todo lo que tenemos, ¿no? Santiago dice que Él es el dador de todo lo bueno. Proviene de Dios. Si hay algo bueno en tu vida, vino de Dios. No es tu propio mérito, no es tus propios recursos. Es algo que Dios te ha dado y es su gracia. Todo lo bueno viene de Él, de acuerdo a Santiago. Y esto es consistente con el resto de la Biblia. De hecho, Pablo nos dice que debemos dar gracias, verso 12, dar gracias a Dios por todo, pero luego aclara para Pablo qué es lo principal. ¿Qué es lo más importante en la mente de Pablo por lo que deberíamos estar dando gracias? Nosotros hemos hablado de que, recuerda, si hace un tiempo hablamos de una estadística que decía, ¿por qué cosas los cristianos dan gracias? Y en el top 1 o en el punto principal estaba la salud. Los cristianos dan gracias por tener salud. En segundo lugar decían, dan gracias por tener familia. Esto es una encuesta de los Estados Unidos. La mencionamos cuando estábamos estudiando Tito. En tercer punto, decían, dan gracias por tener un trabajo, por tener un sustento, un ingreso. Y finalmente, en esta pequeña lista decían, dan gracias por los amigos, dan gracias por tener amigos, hermanos. Ahora, eso no me malentienda, son buenas razones para dar gracias. Como decíamos la semana pasada, Dios quiere que cultivemos un corazón agradecido. Y estoy usando la palabra cultivar a propósito. ¿Por qué? Porque es un corazón que usted desarrolla. No somos agradecidos por naturaleza. Somos egoístas por naturaleza. Así que debemos cultivar, debemos disciplinarnos, trabajar un corazón agradecido. Debemos empujar un corazón agradecido. ¿Y cómo lo hacemos? Meditando en todo lo bueno que el Señor nos ha dado. Pero, habiendo dicho eso,
Pablo nos dice, hay una cosa que es la principal por la cual debemos dar gracias. Y es interesante que no está en el top 5 de los cristianos, no está en el top 5 de las encuestas, pero es lo más importante en la mente de Pablo. Así que creo que podemos aprender, hay un área de oportunidad ahí. Podemos aprender qué es lo más importante por lo que debemos dar gracias. Si te fijas, verso 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre, Colosenses 1, verso 12, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si te das cuenta, lo más importante por lo que debemos dar gracias es por la salvación que se ha ofrecido en Cristo. Eso es lo más importante. Y si bien es cierto, debemos dar gracias por todo, esta es la prioridad. Esto es lo que debe llenar nuestro corazón de gozo. Por eso cantamos en gratitud al Señor, porque nos ha salvado, porque ha ofrecido esta salvación. Así que si eres creyente, es lo que debe llenar tu corazón de gratitud. Si el Señor te ha salvado, si has nacido de nuevo, según los términos de Juan 3, debe tu corazón estar lleno de gratitud a Dios, porque no lo merecíamos, como decíamos la semana pasada, y Él nos ha dado una salvación tan grande, eterna, por los siglos de los siglos. Éramos unos condenados a muerte. Imagina eso. Imagínate que estás en el corredor de la muerte, esperando el día de tu sentencia, y viene alguien y te dice, eres libre, y abre la puerta. Puedes vivir, tienes una vida por delante, anda, no tienes que enfrentar la muerte. Bueno, Cristo hizo algo mucho más grande. Estábamos condenados a muerte eterna, estábamos condenados al corredor del infierno, y Cristo nos libertó. ¡Cuánta gratitud! Y si no eres creyente, si el Señor todavía no te ha salvado, pero estás acá, tienes o puedes saber que este es el camino. Debes clamar a Cristo. Esto es en lo que debes confiar. Cristo es el único y suficiente Salvador. Así que permíteme orar para empezar, pedir al Señor que nos guíe, y luego pasamos brevemente a nuestros puntos de hoy. Vamos a orar. Padre y Señor, gracias, Padre, por tu obra, Señor, inmerecida. No la merecíamos, Señor. Eso hace más grande tu salvación, eso resalta tu carácter, eso nos da una perspectiva alta de tu misericordia y de tu amor, Señor, en una medida en que nunca lo hubiésemos entendido, Señor. Si no fuese porque te has acercado y te has revelado a nosotros, y aún nos has mostrado cuán perdidos estábamos, Señor. Ni eso sabíamos, Padre. Señor, gracias por tu misericordia. Bendice ahora tu palabra, Señor, y que obre en nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Así que esta mañana ya ves, el pasaje de hoy nos apunta a cultivar un corazón agradecido, pero particularmente por una salvación inmerecida. No merecíamos la salvación. Ese es algo que es importante entender, porque nos ayuda a cultivar un corazón de gratitud. Y vamos a verlo en 2 puntos. En el verso 12 vamos a ver, Dios inicia la salvación. Dios es el que inicia el proceso, o mejor dicho, el acto de la salvación. Es iniciado por Dios. Y luego en los versos del 13 al 14 vamos a ver el segundo punto: Cristo toma nuestro lugar. ¿Por qué debemos cultivar un corazón agradecido? Porque Dios fue el que trajo salvación. Y en segundo lugar, porque Cristo fue el que tomó el lugar que yo merecía. Así que punto 1, verso 12, vemos que Dios inicia la salvación. Pablo ya nos dijo, debemos tener un corazón que da gracias al Padre. Dando gracias al Padre, como decíamos la semana pasada, es una acción continua. No es que usted dio gracias hace 3 años, ¿no? No es que usted dio gracias hace 4 años. No, dando gracias al Padre. Es una acción, en la gramática comunica una acción continua, algo que está ocurriendo diariamente.
diariamente meditamos en las maravillas de Dios, en sus muchas bondades. Y si usted tiene dificultad en eso, en apreciar y en entender, entonces significa que debe invertir tiempo en reconocer, bueno, ¿cómo está obrando Dios en mi vida? Pídale a un hermano, tal vez, ayuda, si es que es difícil para usted ver, quiero entender por qué debo dar gracias a Dios. De nuevo, como decíamos la semana pasada, Dios está obrando de formas abundantes en nuestra vida. John Piper decía en uno de sus mensajes hace muchos años, si ha escuchado a lo mejor la predicación de John Piper, él dijo, Dios está haciendo 500,000 cosas en mi vida en este momento y yo solo soy consciente de 8 o 9, ¿no? Porque el control de Dios es abrumador, su protección, su providencia y nuestra mente y nuestra capacidad es limitada, pero debemos hacer nuestro mayor esfuerzo. Así que Pablo nos dice, con gozo, dando gracias a Dios, el Padre, al Padre, y luego aclara cuál es la razón principal en la mente de Pablo por la que los colosenses debían romper en gratitud a Dios. ¿Por qué? Dice, porque el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia. El Padre nos hizo aptos para participar de la herencia. Lo primero que salta a nuestra mente al leer esto es que no éramos aptos. No éramos merecedores de esa salvación. No podíamos participar de la herencia por nuestro merecimiento. Éramos lejos de Dios, separados de Dios. De acuerdo a Romanos 3, es la condición de todo hombre sin Cristo. Está lejos de Dios, separado debido a su pecado. Dios es supremamente santo y no puede tener ninguna comunión con el pecado, donde hay maldad. Así que el primer paso para que una persona pueda tener comunión con Dios es que sus pecados sean lavados en Cristo. Así que, de nuevo, no éramos aptos, es lo primero que resaltamos, pero Dios nos hizo aptos. Dios nos capacitó para poder amarle y para poder participar de su herencia. Él no solo debe darnos la herencia, pero ahora debe hacernos dignos de recibir esa herencia. Esa herencia se recibe en un alto estándar. Dios dice en su palabra, sed santos como yo soy santo. No basta con ser un poco obediente nada más. No basta con simplemente obedecer un poco. La meta, o mejor dicho, el estándar para entrar en el cielo es santidad perfecta. Santidad perfecta. La pregunta es, si ese es el estándar, esta es la pregunta que hicieron los discípulos, si ese es el estándar para entrar en el cielo, santidad perfecta, la pregunta que hicieron los discípulos fue, ¿quién podrá entonces ser salvo? En sus mentes ellos decían, nadie podría vivir bajo ese estándar. ¿Quién podría tener santidad perfecta? Aún si hoy dejara de pecar, que es imposible para el pecador, aún si hoy viviera el resto de mi vida sin pecar, ¿qué hago con todos los 30, 40 o 20 años de pecado que tengo tras de mí? Estoy perdido, no puedo tener santidad perfecta. No es perfecta, de ninguna manera. Y Jesús les contestó, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Algunos usan ese verso, está en los evangelios, lo usan para cualquier cosa, ¿no? Quiero escalar una montaña. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero eso es sacar de contexto el versículo. Jesús no estaba hablando de subir una montaña, Jesús no estaba hablando de ganar una competencia, Jesús estaba hablando de la salvación del hombre. Para el hombre es imposible en sus propios méritos salvarse. Y Jesús dijo, pero Dios lo puede hacer. ¿Cómo Dios lo hace? Haciéndolo por nosotros. Se encarnó, vivió una vida perfecta, sin pecado, que usted y yo nunca pudiésemos vivir, y luego se entregó como pago por nuestros pecados. Él lo hizo por nosotros. Y es lo que Pablo quiere que apreciemos en esta sección. Es lo que Pablo quería que los colosenses entiendan, porque ya ves que estaba
siendo atacado quién era Cristo. Así que Pablo quiere que ellos tengan una alta percepción de quién es Cristo. Que no tengan errores en su cristología, en su teología acerca de Cristo. Que ellos tengan una cristología clara. ¿Quién es Jesús? No es un buen maestro, no es una buena añadidura a mi vida. No. Es todo lo que necesito para poder ser salvo. Es lo único que necesito para ser salvo. No necesito un conocimiento elevado. Él es el verdadero conocimiento, como decía Pablo en los versos anteriores. No necesito hacer ritos, como lo proponían en Colosas, porque vamos a ver el resto de la carta. Necesito confiar en el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que Pablo está apuntando. Pablo dice, el Padre nos hizo aptos. Si recuerdas, Pablo también escribió Efesios. Si recuerdas Efesios 2, verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta era la condición en la que estábamos. Esta es la condición de todo hombre sin Cristo. Está muerto en su vida espiritual. No tiene vida espiritual. Su espíritu está muerto. Si tuviésemos un medidor, si pudiésemos medir la vida del espíritu, ya ves que los doctores miden la vida del ser humano tomándole el pulso, ¿no? Y la máquina mide pip, 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 ¿no? Cuando alguien tiene vida. Si pudiésemos, que no existe, si pudiésemos medir la vida espiritual, si pudiésemos medir el pulso del espíritu de un no creyente, solo saldría una sola línea. Está muerto. No hay vida. Está muerto, no puede responder. La Biblia dice que la verdad de Dios requiere vida espiritual para poder contemplarla y para poder apreciarla. El pecador que está muerto en espíritu no puede apreciarla. Necesita vida. Y eso es lo que Dios debe hacer. Efesios 2.1 que leímos dice, y Él, hablando de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la descripción que Pablo hace acerca del estado del hombre. Pablo nos dice, bueno, ustedes estaban bastante bien, pero solo les faltaba un poquito. Ustedes estaban muy bien, iban en buen camino, simplemente les faltaba apenas una ayudadita, ¿no? Que Cristo les eche un poquito la mano. No. Pablo dice, ustedes estaban muertos. Esa era su condición. Y así Dios les amó. En esa condición, estando muertos en delitos y pecados, Dios se acercó. Por eso alabamos la obra de Dios. Por eso exaltamos su gracia inmerecida. Porque yo no lo merecía, yo no lo estaba buscando. Algunos, y hemos hablado de esto el miércoles, dicen algunos, bueno, pero yo un día vine a Cristo y busqué a Dios. Bueno, pero luego venimos a la Escritura y nos dice, vosotros me amáis a mí porque yo os amé primero. Luego entendemos, cuando venimos a la Biblia entendemos, yo no busqué a Dios, Él me salvó, ¿no? Él me alcanzó. Y eso, debido a eso, yo ahora puedo amarle. Debido a eso, yo un día respondí en fe. Porque Él me salvó, porque Él me alcanzó. Y el texto, y esto es de nuevo, esto es consistente con Efesios, con Colosenses, con Tito, con los Evangelios. Esto es visto y desplegado a través de toda la Biblia. Pablo dice lo mismo en Colosenses. Es el Padre el que nos hizo aptos. Es el Padre el que nos alcanzó y nos transformó para que podamos participar de la herencia. El Padre es el iniciador. El Padre es el que inicia la salvación, no el hombre. Así que Pablo dice que la posición que el creyente tiene en Cristo Jesús es iniciada por Dios. Él nos hizo. Somos los receptores de esta acción. Dios es el responsable de que el creyente pueda participar de la herencia. De hecho, en el griego, la palabra aquí o la idea aquí es tener parte dentro de la herencia. Ustedes entienden lo que es una herencia, ¿no? Cuando alguien fallece y deja sus bienes, sus propiedades a quien él quiere, ¿no? Y la idea aquí es que Dios nos puede adoptar hijos suyos
nos puede adoptar como hijos suyos, pero no cualquier hijo, no como un hijo simplemente ahí que no está en el testamento. No. Como un hijo con todos los derechos. Herederos. De hecho, la Biblia nos habla, lo vamos a leer en un momento, pero como coherederos con Cristo. Es un estándar altísimo. Efesios 1:5 dice, no tienes que perder Colosenses, si quieres yo lo leo nada más, pero Efesios 1:5 dice, en amor, hablando de la obra de salvación de Dios, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pablo no dice, ustedes fueron adoptados hijos suyos porque eran mejores que otros. No dice eso. No dice porque usted fue más inteligente que su vecino. No dice porque usted escuchó y otros no. No. Dice, según el puro afecto de la voluntad de Dios. Esa es una forma educada y elegante de decir porque sí, ¿no? Porque Dios lo quiso así. ¿Por qué Dios quiso salvarme? Porque Dios quiso. Esa es la única explicación que la Biblia da. No porque usted tenga nada mejor que otros y por eso el Señor se acercó a usted. Y es interesante porque esta decisión de Dios de salvar ocurre, según Efesios, mucho antes aún de que el mundo fuese creado. Dios nos ha redimido y ahora, debido a los méritos de Cristo, debido a lo que Cristo hizo, eso es puesto a favor del creyente, esa vida perfecta. Y lo hemos dicho ya, pero vale la pena repetirlo. En la cruz, no solo Cristo tomó nuestros pecados. En la cruz, Cristo no solo tomó mi maldad, sino que hay otra parte, la otra cara de la moneda, es que Cristo tomó mi maldad, pero me dio su obediencia. Es una transacción de dos vías. Él toma mi maldad y me da su obediencia. Por eso un día, cuando el cristiano esté parado delante de Dios, Dios puede decirle, buen siervo fiel, ¿no? Puede decirle, pasa al gozo de tu Señor. Puede decirle, santo, puro y sin mancha. ¿Por qué? Porque cuando Dios mira al creyente, está viendo la vida de Cristo puesta a su favor. Y sus pecados fueron pagados en la cruz y Cristo fue aplastado por ellos. Toda la ira que esos pecados merecían, Cristo la recibió, según Isaías 53, como leímos hoy en la lectura. Pero Dios nos ha capacitado, Dios nos ha hecho aptos, ¿para qué? Bueno, hemos leído, para participar de su herencia, para ser parte de una herencia que según el libro de Colosenses más adelante dice que es incorruptible, que está reservada para nosotros en los cielos, que es preciada más allá de lo que podemos imaginar. Tiene que ver, y lo hemos mencionado ya, pero cuando lleguemos a Colosenses 3 vamos a expandirlo un poco, pero tiene que ver no solo con riquezas de propiedades, como habla Dios, el Nuevo Testamento, de que nos va a dar morada en la casa del Padre, una casa o la morada de Dios que es descrita en Apocalipsis, hermosísima. No solo eso, nos habla de una ciudad con una calle de oro, nuestras necesidades cubiertas de forma completa, pero no solo eso, sino una vida sin dolor, una vida sin enfermedad, un nuevo cuerpo, una comunión perfecta con Cristo, con el Padre. Eso es el bien más preciado de todos. Los teólogos dicen, sin Cristo el cielo fuese horrible. El cielo es muy hermoso, pero sin Cristo sería horrendo, sería horrible, porque Él es el que le da sentido a todo el cielo. Él es la piedra preciosa, como decíamos la semana pasada. Así que en la herencia comprende muchas áreas. Es una bendición completa y total que muchas veces no alcanzamos a magnificar o a cuantificar lo bendecido que es el cristiano en Cristo. Tiene su eternidad garantizada, una eternidad llena de gozo, donde no hay, a veces la gente piensa en el cielo, y esto es común, es una idea común, piensa en el cielo
como un lugar donde estás parado en una nube, tocando un arpa todo el día, ¿no? Y a veces la gente dice, qué aburrido. De hecho, yo, y siempre nos reímos de esto con mi mamá, porque yo de pequeño le decía, no sé, yo tenía como 9 años, y recuerdo íbamos en el auto, y yo le digo, mamá, ¿cuánto dura el cielo? Entonces me dice, no, es eterno, para siempre. Yo, ¿para siempre? Sí, no tiene fin. Y yo en mi mente como luchando con ese concepto, ¿no? Como, ¿cómo no tiene fin? ¿Cómo no acaba? ¿No? Y yo en mi mente imaginaba como, sí, o sea, el final de una serie de televisión o el final de las caricaturas. Y yo decía, todo se acaba, todo tiene un fin. ¿Cómo es que el cielo no tiene fin y sigue y sigue? Pero luego le digo, ¿y qué hacemos en el cielo? Me dice, alabamos al Señor. Y en mi mente, la iglesia, ¿no? Como cuando uno viene a la iglesia y se sienta a cantar, y yo le digo enseguida, no quiero vivir para siempre, le digo. Yo no quiero vivir para siempre. Porque me imaginaba, claro, a mí no me gustaba el servicio en la iglesia, ¿y para siempre? ¿No termina? Luego crecí y entendí mejor qué es lo que la Biblia dice. Pero algunos tienen ideas equivocadas acerca del cielo, como yo las tenía. Y cuando vamos a la Biblia, vemos que es una vida. La Biblia lo llama vida eterna, porque es una vida. Hay responsabilidades, hay trabajo. El trabajo es digno. Dios que antes de la caída ya había trabajo y ya había responsabilidades. Apocalipsis y los versos del Nuevo Testamento que hablan de la eternidad nos describen una vida plena de comunión, de interacciones con nuestros hermanos que hemos conocido de este lado del cielo y hermanos que vamos a conocer del otro lado del cielo. Una vida plena donde hay morada, donde hay un cuerpo, donde hay interacciones. Es una vida nueva bajo una nueva creación. Y yo les decía cuando estudiábamos Génesis, este mundo nos parece hermoso, ¿no? Vamos ahí a las montañas que están aquí cerca y quedamos maravillados con la hermosura de estos lugares, pero no hemos visto lo mejor todavía. Apocalipsis 22 habla de una nueva creación bajo nuevos modelos, bajo nuevos principios. No funciona bajo las leyes de este universo. Es una nueva creación. Dios es un Dios creador. Génesis 1 abre, Dios creando. Apocalipsis 22 termina, Dios creando. Dios es un Dios creador, infinitamente sabio y hábil, más allá de lo que podemos soñar. Él diseñó los colores, los sabores, los olores, los gustos. Todo lo lindo y lo hermoso de este mundo Él lo ha diseñado, y yo tengo la certeza de que esa nueva creación será aún mejor, incomparable. Tal como nuestro nuevo cuerpo no se puede comparar con el cuerpo actual, de igual manera la nueva creación no se puede comparar con la creación actual. Así que cuando pensamos en que Dios nos ha hecho parte de esa herencia que yo no merecía, debe llenarme de gozo y debe llenarme también de un sentido de inmerecimiento. Es un regalo de gracia de Dios. Yo no lo merecía y el Señor me alcanzó, y no solo me ha perdonado del infierno, no solo me ha librado del infierno. Si eso fuese todo, aún fuese suficiente, pero me ha hecho heredero, coheredero con Cristo, heredero de su reino. Es un privilegio altísimo. Así que, solo como referencia, Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Es lo que el Señor promete. Si nos arrepentimos, si confesamos, si creemos quién es Cristo, toda nuestra maldad puede ser borrada y perdonada. Para tener una herencia, Romanos 8:17 dice: si Dios nos ha perdonado y nos ha adoptado hijos, Pablo dice en Romanos 8:17, y si hijos,
Es decir, y si nos ha hecho hijos, también entonces herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Esa es la dimensión. Pablo quiere que tengamos al menos una expectativa de que la herencia es hermosa, es preciada, más allá de solo cosas materiales. Tiene que ver con cosas espirituales, tiene que ver con gozo, tiene que ver con comunión. Y esta herencia, Pablo la califica o la describe, que nos ha hecho aptos, Dios nos ha hecho aptos para participar, dice, de la herencia de los santos. ¿Cuál es la herencia de los santos? Bueno, ya lo he explicado en Tito, pero santos es un término común del Nuevo Testamento para hablar de creyentes, ¿no? Está hablando de los creyentes, aquellos que han sido hechos santos. ¿Cómo? En Cristo. Cristo tomó mi maldad y me dio su santidad. Por eso la Biblia, por eso el Nuevo Testamento llama a los creyentes santos, porque han sido santificados, han recibido una santidad impuesta o puesta sobre ellos. No es propia, no es inherente del ser humano, es un regalo esa santidad. Y es un honor que la Biblia nos llame santos, porque nos recuerda nuestra posición debido a lo que Cristo ha hecho. Dios me ve y aunque quizás hasta vergüenza nos daría describirnos como santos, pero en la mente de Dios y delante de Dios y legalmente delante de Dios, somos hechos santos debido al pago que Cristo hizo. Y eso es un honor. Y es interesante, algunos se preguntan por qué Pablo describe esa herencia o esa posición. Dice, para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cómo en luz? ¿A qué se refiere de que la herencia de los santos se conciba en luz? Bueno, Pablo está describiendo el contexto en el cual la herencia se concibe o en la cual la herencia se entrega. La herencia es descrita como aquella que está reservada para los creyentes, pero luego dice en luz, y esto describe la pureza de la procedencia de esta herencia. Si te fijas, hace un contraste con el verso siguiente, porque va a decir, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Hay un contraste. Nosotros ahora estamos en una posición en Cristo de la herencia en luz. ¿Y cuál es el otro lado de la balanza? Si ahora estamos en luz, ¿dónde estábamos antes? En tinieblas, en oscuridad. Tan lejos como está la luz de las tinieblas, así es la diferencia en dónde estábamos y ahora en la posición que tenemos en Cristo y que aguardamos la consumación. Colosenses 3 va a decir, cuando se manifieste Cristo, cuando aparezca Cristo, entonces nuestra vida será evidente. Entonces nuestra gloria será evidente. Es algo que aguardamos, es algo que esperamos. Así que el texto nos muestra este contraste de que si las tinieblas son el reino del mal, si las tinieblas son una vida de pecado, concebida en pecado, entonces la luz es todo lo opuesto. Es el lado contrario del espectro. Es santidad, es pureza. Ese es el reino de Dios. Esa es la esfera en la que Dios se mueve. La pureza, la santidad. Y este es el reino de Dios. Y esta es la herencia de Dios que Él comparte en absoluta pureza. Primera de Juan 1:7 tal vez trae luz a esto. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en luz o estar en luz significa caminar conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que a Dios le agrada, eso es lo que queremos hacer. Y de nuevo, lo hemos dicho ya, en este mundo no vamos a alcanzar la perfección. En este mundo vamos a luchar con el pecado hasta que el Señor venga o hasta que Él nos lleve a su presencia. Pero un día
estaremos perfectamente en luz, recibiendo el gozo de la herencia y la comunión perfecta con Dios en su reino. Así que es interesante que Pablo, si te das cuenta, quiere que los colosenses estén agradecidos a Dios por la herencia que está adelante, por la posición que tienen en Cristo, por lo que Cristo ha hecho, pero por otro lado, quieren que estén agradecidos. Pablo quiere que ellos estén agradecidos por de dónde el Señor les sacó, de dónde el Señor les rescató, el cual, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Si te das cuenta, Dios es el que hace todo en la mente de Pablo. Dios nos hizo aptos y verso 13, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Por qué Pablo lo describe como la potestad de las tinieblas? En otras palabras sería el poder de las tinieblas. Bueno, porque ahí es donde estábamos. Estábamos en esa condición de esclavos del pecado. Estábamos gobernados por el poder de las tinieblas. Esa es la condición donde estábamos. Juan 8:34. Jesús respondió diciendo: de cierto os digo. Cuando Jesús dice eso, es como decir, atención, atención. De cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Un esclavo no puede liberarse a sí mismo. Un esclavo no puede comprarse a sí mismo. Necesita que alguien pague el precio. Necesita que alguien le libere. Esa era la posición del pecador. Estaba esclavizado del pecado. No podía liberarse y Cristo le libera del pecado. Por eso el Pablo nos dice, el cual, hablando de Dios, nos ha librado del poder de las tinieblas. Nos ha rescatado. Estábamos ahí. No podíamos salir, no queríamos salir y no podíamos salir. Lo hemos hablado el miércoles recién, ¿no? Cuando estudiamos el punto 1 de las doctrinas de la gracia. No solo no podíamos salir, es que no queríamos salir. Por eso Dios debe transformar nuestro corazón y dar nuevos deseos y dar vida espiritual. Y ahora tengo ojos para ver. Y ahora tengo un nuevo deseo, tengo un nuevo corazón que tiene nuevos deseos. Tiene apetito por las cosas santas. Aprecia la hermosura de Dios y su palabra. Pero antes de quedarme sin tiempo, punto 2. Cristo tomó nuestro lugar. El texto sigue diciendo, el punto 2, ¿por qué estar agradecido? Bueno, porque Dios nos hizo aptos. Y segundo lugar, porque Cristo tomó nuestro lugar. El verso sigue diciendo, y trasladado al reino de su amado Hijo. No solo nos ha librado, sino que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y hay varias cosas que observar ahí. El verbo que se usa para hablar de traslado es un verbo que usualmente se aplica para reubicar poblaciones en el mundo antiguo. Es como una población que estaba viviendo, establecida en un lugar, y ahora es tomada y es llevada hacia otro lugar, es trasladada a la población y es puesta en otro lugar. Es un cambio radical. Pero este verbo no solo habla de un movimiento geográfico, no solo habla de un traslado de un punto A a un punto B, sino que implica un cambio aún de autoridad, un cambio de lealtad. Ya no respondo a este gobierno, ahora respondo a este otro gobierno. Y los israelitas entendían muy bien esto, porque ellos habían experimentado, ya ves, el cautiverio. Ellos habían sido llevados cautivos y les cambian el nombre, y les cambian sus culturas, y les cambian su comida. Y ahora respondes a otro rey, y ahora tienes otra autoridad sobre ti. El libro de Ezequiel habla de eso, y el lenguaje que usa el libro de Ezequiel es que los cautivos han sido despojados de su nacionalidad. Ese es el sentimiento de aquel grupo que había sido llevado en cautiverio. Hemos sido despojados de nuestra nación, de nuestra cultura. Y el Señor es lo que hace con nosotros. Nos traslada
Pero no solamente nos traslada de las tinieblas a la luz, sino que ahora cambió nuestros deseos. Y ahora cambió nuestra autoridad. Ya no respondemos al pecado. Ahora respondemos a Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo. Y esa es la mejor esclavitud que puede existir. Porque hay libertad en eso. Porque Cristo es el mejor amo del mundo, ¿no? No es difícil ser un esclavo de Cristo. Ligera es mi carga. Él trae gozo. Así que hemos sido reubicados, hemos sido transformados y ahora nuestro gobierno ha cambiado por completo. Ya no respondemos a un señorío de tinieblas, ahora respondemos al señorío de Cristo, al gobierno de Cristo. Y es interesante que Pablo continúa en Colosenses y dice, nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Y eso llama la atención porque siempre Pablo dice el reino de Dios. Nunca dice el reino de Cristo, dice el reino de Dios. Siempre tú lees y cuando Pablo habla del reino de Dios. ¿Por qué cambió en Colosenses? ¿Por qué hizo una fórmula distinta y dice nos ha trasladado? Y él podría haber dicho al reino de Dios, pero no dice al reino de Dios y eso llama la atención. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Por qué? Porque quiere que los colosenses entiendan quién es Cristo. Que no hay distinción en honor entre Dios Padre y Dios Hijo. Que no hay distinción en poder. Que no hay distinción en autoridad. Es un solo Dios en tres personas y ellos no pueden hacer distinciones en cuanto a Jesús. Pablo quiere que ellos entiendan el lugar exaltado del Hijo. Y lo va a seguir diciendo. Y es increíble cómo Pablo sutilmente empieza a apuntar hacia Cristo. Ha venido hablando de Dios Padre, ha venido hablando de lo que Dios ha hecho y darle gracias a Dios y que nos ha enviado su evangelio preciado. Y ahora hace una transición y a partir de este verso va a empezar a apuntarnos específicamente a Cristo en términos divinos. No solo en términos divinos, pero luego también nos muestra que Él fue plenamente hombre. ¿Por qué? Porque debo creer ambas cosas. No puedo creer en un Cristo que es o Dios o hombre. No, debo creer ambas cosas. Yo necesitaba un Salvador completamente Dios y completamente hombre. Plenamente Dios, plenamente hombre. ¿Por qué? Porque por un lado lo que se requería para la salvación es alguien tan santo como Dios. ¿Ok? ¿Quién podría ser tan santo como Dios? Solo Dios. Entonces necesito un Salvador divino, que sea Dios. Pero por otro lado necesito alguien que pueda morir en mi lugar. Un ángel no me servía. Un querubín no me servía, un serafín no me servía. Yo necesito un hombre que muera en mi lugar. Así que Cristo es el Salvador perfecto, es la piedra angular perfecta, porque es el único que calza ahí, es el único que puede cumplir todos los requisitos de la salvación. Él es plenamente Dios, por eso es tan santo como Dios, y Él es plenamente hombre, por eso puede tomar mi lugar en la cruz y salvarme. Así que Pablo quiere que los colosenses entiendan eso. ¿Quién es Cristo? Y por eso dice el reino de su amado Hijo. Él evita a propósito decir el reino de Dios porque quiere poner a Cristo en el centro. Y a partir de esto va a empezar a exaltar a Cristo. Verso 14 dice, hablando de Cristo, ahora los versos solo se van a enfocar en Cristo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. De nuevo, es su sacrificio el que nos salva, el que nos perdona, el que compra nuestro perdón. La percepción general del Nuevo Testamento, y si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta, la percepción general de la gente era que tú debes ganar tu salvación. Y hoy en día es igual. Toda religión, la que tú imagines, te dice tú debes ganar tu salvación. Debes hacer esto, debes guardar estas tradiciones, debes hacer estos ritos, debes cumplir con estos actos, o debes no comer, o debes dejar,
y así ganas tu salvación. Y si lo haces o no lo haces, eso cambia tu destino eterno. Bueno, la Biblia nos dice, el verdadero mensaje nos dice, tú no puedes ganar tu salvación. Dios debe regalarla. Ese es el punto de Juan 3. Nicodemo viene a Dios pensando, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? ¿Qué debo hacer? El joven rico vino a Jesús con la misma pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar el reino de Dios? Y todos los fariseos pensaban también igual. Bueno, vivimos de esta manera, por eso merecemos el favor de Dios. En aquellos días, en el Nuevo Testamento, se pensaba que haciendo obras ganabas tu entrada al cielo. Por eso, los ricos eran los que más obras podían hacer, ¿no? Ellos podían hacer una donación gigante. Ellos podían dar de comer a mucha gente. Ellos podían hacer actos de misericordia enormes. Y cuando Jesús viene y dice, muy difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos, la perspectiva de los discípulos se cayó. O sea, si ellos no pueden entrar, ¿quién puede entrar? ¿Por qué? Porque, de nuevo, el problema en el Nuevo Testamento, en los días del Nuevo Testamento, es que ellos pensaban en una salvación que se adquiría. Una salvación en la que tú te la ganas. Y Jesús corrigió eso. Y hoy en día es igual, y queremos corregir eso. La salvación es un regalo de gracia inmerecido que Dios hace al pecador. No lo podemos ganar, no lo podemos pagar. Por eso vino Cristo, porque no podíamos pagar. Tito 3:5 dice, lo hemos estudiado ya, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho. No por obras de justicia nos salvó, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es la obra completa de salvación. Dios envió a su Hijo vivió una vida perfecta para morir en lugar del pecador, y ahora cuando Dios quiere salvarnos y cuando nos regala salvación, su Espíritu viene a morar en el creyente y le convence de pecado, de justicia y de juicio. Le convence, yo soy un pecador, ahora lo veo. El no creyente dice, yo no soy tan malo. Hay días mejores, hay días peores, pero al final Dios me entiende, ¿no? Así habla el que no conoce a Dios, el que no conoce su estado. Termino con esto. Si te fijas en el verso 15, que lo vamos a ver la próxima semana, pero hay un cambio total acerca de... pasamos de hablar de Dios Padre ahora a hablar de Dios Hijo. Y Pablo quiere que los colosenses puedan entender quién es Cristo y lo pone en los lugares más altos. Dice, verso 15, hablando de Cristo, ya ves, estamos hablando de que en Él tuvimos redención por su sangre, perdón de pecados, de que Él es el reino de su amado Hijo. Ese es el contexto del verso 15. Y dice, Él, es decir, Cristo. No está hablando de Dios Padre, está hablando de Dios Hijo. Es lo que acaba de decirnos. Tenemos redención de pecados, tenemos perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Ellos decían, el cielo es bueno, la tierra es mala. No, Cristo creó todas las cosas. Y Génesis 1 dice que todo era bueno en gran manera. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La próxima semana vamos a ver esos términos. Verso 17, y Él es, hablando de Cristo, Él es antes de todas las cosas, no tiene principio. Todas las cosas en Él subsisten, Él las sostiene en este momento. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. De nuevo, vamos a seguir estudiando esto, pero quería hacer esta conexión, que puedas ver este flujo de que pasamos de hablar del Padre
a exaltar al Hijo en lo más alto, porque ese es el concepto que debemos tener acerca de quién es Cristo. Vamos a orar para terminar. Padre y Señor nuestro, gracias por tu palabra, gracias porque podemos conocer a través de ella quién es tu Hijo, Señor. Podemos exaltarlo en los términos en los que tú has revelado, Señor. Él es el creador de todas las cosas, Él es el que sostiene todas las cosas, Señor. Él ha redimido, Señor, todas las cosas, Padre. Él compró nuestra redención. Padre, un día estaremos delante de ti alabando, Señor, su nombre y lo que Él ha hecho, Padre. Señor, gracias porque tu salvación fue inmerecida. Tú nos hiciste, Señor, aptos. Tú nos salvaste. Tú nos alcanzaste, Señor. Padre amado, que nunca erremos, Señor, en pensar que fue nuestro mérito o que fue nuestra fuerza, Señor. Padre amado, queremos ahora pedir tu bendición sobre el resto del día. Es el día que tú has separado para que tu pueblo te busque, y te damos gracias por tener la libertad de reunirnos, de alabar tu nombre, de cantar alabanzas a lo que tú has hecho, Señor, y alabarte también al estudiar tu palabra, Señor. Gracias por este grupo. Bendice a cada hermano, Señor. Llévalos con bien hasta sus actividades. Bendice el servicio en inglés, Señor, que sea de gran provecho también para nuestras almas. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. En Cristo Jesús oramos. Amén.